Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Escucha, yo Mande. cuando has bajado el volumen para que Maese dijera lo de advertencia, yo iba a hablar ya, digo. Ya tocaba. No, yo no me he dado cuenta que no me tengo que acercar tanto al micrófono. Que me tengo que ir un pelín Un para poquito atrás, más que para si atrás. no saturamos, ¿no? No sé cómo va esto. La mesa es nueva. Ya veremos a ver. Ya veremos a ver qué sale. Si notáis que hay muchos cambios de volumen, de que algunas veces no se nos oye o que suena la música muy alta, Bueno, que nos perdonen. Perdonarnos que Eso es como siempre también. Por sí, eso. también es verdad. Porque ya que teníamos pillado toda la vida llamando a la fregoneta y ahora se llamamos no volumen. Varias veces. Mira cómo gana la selección. Bueno, que estamos... ¿Dónde estamos? Onda Plana Santa Cruz. Ahí está. 107. Recuerdos a pica. Recuerdo esa pica, ¿eh? Y a Masi. También. Y al pincha. Y al pinche. Chincha, eso. Eso, pues ya está. 107.4 de la FM Radio, Onda Plana Santa Cruz, desde Santa Cruz de la Zarza, emitiendo este programa que se llama No me cuentes historias, el programa de historia que hacemos ya desde hace 5 años, que estamos a puntito 5 años, de cumplir de terminar con esta quinta temporada. Y que bueno, pues que hoy hacemos el programa número 160 Y uno. 161, ¿vale? Es un programa, nos va a salir hoy chulo, ponerlo, Pero chulo. los 3 sentidos que tenéis, ponerlos, ¿eh? Yo creo que tengo Muchos dos. has contado. Muchos has contado. Que Uno hoy- cada uno, quieres decir. Hoy nos tiene que salir la cosa bien, ¿vale? Así que programa 161 que tiene como título... Pues se ha titulado Noche de Paz, el Puerto del Hambre y una carta muy interesante. Anda. Anda. ¿Tú Al cómo- final has metido lo de la noche de paz. Claro, si es que tú me dices Si Noche no de hay Paz. más datos, ¿Y eso claro. qué es? ¿Y eso qué es? Pues de qué poner Noche de Paz. Si Pues no noche da- de paz, es que escucharéis ahora porque es noche de paz. Bueno, pues no nos Noche de adelantas amor. nada ahora mismo. Os adelanto que va sobre las guerras mundiales. Las guerras mundiales. Qué bonito. Ay, pues- ya sé de lo que va. Qué Y- bonito, y, qué bonito. y yo creo que hemos hablado aquí alguna vez de eso. Hemos así muy de pasada. Me Sí. suena así Sí, alguna, con algún alguna comentario canción, hemos con hecho. alguna canción, Sí. alguna cosa de esas. Muy bien. Pero hemos hablado de una. De una, ha habido varias. De la otra no. Ujú. Ah, pues. De la otra es que es menos conocida. Ya me lo conocía. Yo ahora mismo hay un libro, pero no me acuerdo del autor. Y no lo he Como apuntado siempre. aquí, así que después lo diremos. Ahora busco en la base de datos de Carrefour. y Sí, en un momento te lo exactamente. digo. Bueno, tenemos entonces una noche de paz, un puerto del hambre, Un Puerto del Hambre, sí. que es tenía el- pocos restaurantes, por lo visto. Por lo visto ninguno, no llegaba Globo, no llegaba Telepisa y pues la gente, pues por lo visto pasaba un poquito de hambre. Bueno, por ahí es su nombre. Bien, y yo me he encontrado... Hoy, mira, me está saltando la canción siguiente. Porque está diciendo ya, méteme ya, méteme ya. No, es que hay aquí, con lo que digo, estamos... Los problemas del directo. Sí, estamos aquí con una mesa nueva y nos han cambiado algunas configuraciones y por eso hasta que le pillemos el tranquillo. Que decía yo que el otro día puse el detector de objetos en marcha en Sí. internet y me he encontrado una maravilla, una joya en clave santacrucera, que es una carta, realmente es una carta del siglo XVIII Madre mía. que escribe, ahora luego os ¿Tanto contaré. tiempo ha aguantado la carta? Tanto tiempo, bueno, mira, está ya digitalizada, o Ah. sea que lo he encontrado en un repositorio de literatura española, bueno, de literatura de archivos español, concretamente la Biblioteca Digital Hispánica, y que seguramente yo estoy casi convencido de que de esta carta emanan muchas de los datos históricos que en Santa Cruz hemos dado como buenos siempre, y que hemos dicho, sí, Santa Cruz fue Esto por y aquí lo otro. pasó Recaredo y todas esas cosas. Yo creo que este hombre, no conscientemente, pero sin quererlo, sí que dio pistas para que luego la historia que a nosotros nos ha llegado se contase tal y como se cuenta. Entonces, O sea que al final quedamos en que Regadero no pasó por aquí. Recaredo fue imposible que pasase por aquí porque no coinciden ni las fechas Ni nada. ni el pueblo. Yo que tenía esa existía. esperanza, digo, a lo Pues mejor no. se ha equivocado un Por lo magíster. visto no. Pero este hombre decía que sí pasó. Entonces, pues eso lo vais a ver ahora porque Algo lo habrían contado. es una carta Claro. chulísima. Así que nada, bueno, ¿con qué vamos entonces?
Tú. mi perla negra. ¿Empezamos con la perla negra? Claro. Pues venga, te la pongo. Ya te has tocado, como se ha cambiado la mesa y todo. Dale al botón. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Listen to your sergeant! If anybody turns back, if any one of our boys goes running towards you, you take this rifle and you shoot them dead. Do you understand? Desde el principio de los tiempos, desde que Caín mató a Abel, pues el ser humano nos hemos estado matando, ya fuera por territorios, por envidias, por celos o por poder. Y las guerras pues están y estarán, desgraciadamente, y si la cosa no cambia, pues en nuestra historia. Pero dentro de esta locura, dentro de esta vorágine, el ser humano puede recuperar la conciencia, la cordura, la niñez. Y digo la niñez porque los niños que están así pegándose, están jugando y de repente se ponen a pegar y a los 2 minutos ya están otra vez jugando, riéndose y como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues esto mismo pasó en la Gran Guerra, llamada posteriormente la Primera Guerra Mundial. Os pongo en antecedentes. ¿Cómo dice Magister? ¿Cómo dice Maese? Que dice Una leve introducción. Una leve introducción. No, lo mío sí va a ser la leve introducción, porque para entrar en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues los alemanes habían invadido Bélgica con la intención de avanzar sobre París. Pero estos fueron detenidos por los ingleses y los franceses. Esto hizo que los dos ejércitos se atrincheraran, pasando meses en condiciones infrahumanas. Así se llegó a la Nochebuena de 1914. Aquella noche fría del 24 de diciembre, al dar las 12, pues las armas callaban en el campo de batalla y se empezó a escuchar una voz lejana que quería entonar las notas de un viejo villancico. Y como si de una ola se tratara, como si de esa voz otras les fueran acompañando, una, otra y otra y otra, pues de repente ya no se oían tiros, no se oían cañones, no se oían gritos de ira ni de dolor, sino un villancico popular cantado por los dos bandos. My name is Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. A la mañana siguiente, el día de Navidad, los enemigos salieron de sus trincheras y empezaron a compartir cigarrillos, comida, experiencias. Hablaban de sus familias, de sus amigos, de sus seres queridos. Incluso se jugó un partido de fútbol entre ingleses y alemanes. Desgraciadamente, no terminó así la guerra. Los grandes generales castigaron e incluso fusilaron a algún que otro soldado que participó en estos momentos de paz espontánea. A los que no fueron fusilados se les iba a prohibir que contaran algo de lo sucedido y las fotos que se tomaron de esos momentos de fraternidad fueron confiscados.
No fue esta tregua de los campos de batalla de Bélgica la única en estas fechas. Según la historiadora Marta Sisto, también hay registros donde, por ejemplo, en África, pues ocurrió algo parecido. Y también en otro tiempo, en unos años más adelante, en otra cruenta guerra como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en el 24 de diciembre de 1944, en el bosque de Huchten. 2 soldados norteamericanos andan perdidos buscando las líneas americanas. Es un terreno desconocido para ellos y encima pues está todo cubierto de nieve, y esta nieve más las graves heridas de uno de estos soldados les dificulta su avance. De repente se encuentran con una casa solitaria y se arriesgan a llegar hasta ella para pedir ayuda. En estos momentos el frío es insoportable y volvía a nevar de nuevo. Llaman a la puerta y esperan con el corazón en un puño que los que abrieran no fueran nazis. Estos ya habían demostrado la poca piedad que tenían al haber acabado con cientos de prisioneros americanos unos días antes. La puerta se abrió y, por suerte, la que le recibió fue una amable señora que les invitó a pasar. Se llamaba Elisabeth Viken y estaba acompañado por su hijo de 12 años, Fritz. Ella curó las heridas del herido, les ofreció cama para pasar la noche y les invitó a acompañarlos en la cena de Navidad. Iban a empezar a cenar cuando alguien llamó a la puerta. La tensión, el miedo, inundó la habitación. Elisabeth abrió la puerta y se encontró con 4 soldados alemanes que habían seguido el rastro de sangre que fue dejando el herido norteamericano. El sargento preguntó: ¿hay aquí algún enemigo del Führer? Americanos, respondió la noble señora. Los alemanes rápidamente cargaron sus armas, dispuestos a irrumpir en la estancia, cuando la señora, con calma, pero con determinación, les dijo: vosotros podríais ser mis hijos. Los que están aquí dentro también. Uno de ellos está herido y están cansados y hambrientos. Así que entrad. Pero esta noche nadie va a matar a nadie. Es Nochebuena. E increíblemente, los alemanes bajaron las armas y pasaron a la habitación. El sargento alemán pidió permiso para que sus hombres y él se sentaran, y tras recibir este permiso, se hicieron aliados de los que había alrededor de la mesa. Las armas, tanto de unos como de otros, fueron sacadas al exterior y los alemanes añadieron a la cena una botella de vino y pan que llevaban con ellos. Uno de los alemanes, estudiante de medicina, se acercó al soldado herido norteamericano, examinó las heridas y dictaminó que no había infección, que solamente lo que necesitaba era comer y descansar.
Qué estampa más navideña, ¿verdad? Un bosque nevado, una cabaña solitaria en la mitad del manto blanco y abrigada por abetos, una hoguera en la chimenea, una cena, unas personas cenando, conversando, riendo, cantando villancicos. Quien se acercara a esta cabaña y mirara por la ventana diría que se trataba de una familia feliz. A la mañana siguiente, con el herido norteamericano descansado y mucho mejor de cómo había llegado a la cabaña, pues los norteamericanos pudieron salir hacia las posiciones aliadas, gracias a las indicaciones dadas por los nazis, por estos soldados alemanes que habían pasado la Nochebuena con ellos. Los soldados se desearon suerte, se despidieron de la amable Elizabeth y de su hijo Fritz, y se despidieron por el frondoso bosque, cada uno por su lado. Estas dos treguas no oficiales son importantes porque fue un momento de humildad, de humanidad en medio de la destrucción y violencia. Permitió a los soldados enemigos encontrarse como seres humanos y compartir un momento de paz. Quizás se les pasara por la cabeza preguntarse qué necesidad había de esa situación. Y verían que no eran tan distintos los unos de los otros y que gracias a las fechas navideñas, gracias a esa voz que se puso a cantar en 1914 y que, bueno, pues fue seguida por otras, gracias a Elizabeth y a su hijo Fritz, o gracias a la misma humanidad de los soldados, pues pudieron los dos enemigos celebrar juntos una noche de paz. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Cómo mola. Sí. La primera sí es mucho más conocida, es verdad que la segunda, la de la Segunda Guerra Mundial, no es tan conocida. La primera sí me suena hasta película. Sí, película, yo canción seguro. Sí, pues yo creo que de la segunda también hay algo. Hay alguna película, yo quiero recordar, no es una escena de una de estas películas, de una, ¿sabes? O sea, de una no es claro, película, sí. porque eso es una escena. Pero hay un libro, y es que no me acuerdo quién escribió este libro, y creo que se llama Cosas asombrosas de la Segunda Guerra Mundial, o... Sí, de estas recopilaciones de anécdotas. Exactamente. Y entonces viene, ahora mismo ya te digo, no me acuerdo de quién es el autor. Es un español y bueno, finalmente este niño Fitz, fue a Estados Unidos y Ronald Reagan le llegó esta anécdota dentro de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y uno de los soldados norteamericanos consiguió hablar con él. Con Fitz después de reunirse con tanto tiempo. Sí, es un acto de... No consiguió hablar de con ningún soldado alemán, pero con uno de los soldados americanos, de esos dos soldados americanos, sí consiguió hablar. Sí. Anécdotas hay muchas de confraternización o vamos a llevarnos bien por unos momentos, pero en Navidad no hay tantas que se produzca en esa noche, no, por lo menos yo no conocía tantas. No sé si es un libro que tengo aquí, se llama Historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial, ¿puede ser? No. Puede ser. ¿El autor es español? Sí. Juan Ortiz. Pues ahí está. Puede ser. Pues ese. Puede ser uno de ellos. Bueno, pues nada, está chulo, va a ser el penúltimo programa de temporada.
Hemos empezado bien, ¿no? Sí, sí. Pues yo he terminado conforme empecé, Sí. ¿Sí? con la Segunda Guerra Mundial. Ah, no me acuerdo Empecé yo con ya. con el mago y termino con esta. Ah, y es verdad, juro. Sí, sí, es ya. que ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es que- Mucho tiempo. Lo menos Pero 20 escucha, programas. que ha sido este año, ¿eh? No hace... Yo empecé con los sumerios. Ah, bueno. No ha empezado pandemia ni nada. de Nada, eso, nada. No. Bueno, pues nada. En esta ocasión siempre recuerdo en este punto que tenemos otro programa ya que se llama No me cuentes biografías. Esto no va a ir a No me cuentes biografías, pero que sepáis que bueno, que tanto en el podcast de iVoox como los viernes a las... Perdón, los sábados a las 6 de la Cinco de la A tarde las 5 de la tarde. se emiten las biografías que ponemos, que son recortaditas de estos programas y que podéis escuchar en Onda Plana Santa Cruz 107.4 o por streaming. Yo el otro día que estuve de periodista Tú de esto de las estuviste elecciones... cubriendo las elecciones aquí. Sí, pero también estuve haciendo publicidad de Juan Rucci. Por y de- supuesto. Contábamos con ello. y de nuestro programa. Estuve hablando con uno que le gusta mucho leer. Tampoco me acuerdo cómo se llama. Le conozco, pero no sé cómo se llama. León. ¿Quién es León? Uno que lee Uno mucho. que lee mucho. Ah, León. Pues estuve con León y le recomendé que escuchara nuestro programa, porque también está, o sea, lee, pero no tiene internet ni tiene nada. Digo, coño, pues los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 6. Nuestro programa No me cuentes Los historias, miércoles a y las los 9 miércoles también. a las 9, pues ahí lo puedes escuchar. Y dijo, bueno, pues lo voy a escuchar porque Mira, estuve mira. contándole varias anécdotas, bueno, varios programas, le estuvimos Sí, mostrando sí, tal sí. y cual, y le interesó, así que ya tenemos un oriente, Este, de los un oyente pocos más. del planeta Tierra que todavía no nos conocen, Claro, de verdad. ¿Los japoneses siguen ahí o no? Eso yo los he dado por perdidos. No salen en ninguna estadística. Algo chico. les ha tenido que pasar. Sí, pero Sí, tenemos seguro, siempre, según me ha dicho Alberto, que hemos estado aquí mirando las estadísticas, Onda Plana, como emisora, siempre está monitorizada por un estadounidense y por un ruso. No sabemos por qué será. ¿Sí? Sí. 24 horas Es al bueno, día. es malo, bueno, queda abierto al debate. Bueno, de pues Estados Unidos en la página web sí teníamos una docena de seguidores. Ujú. Sí, sí, es Puede uno ser. de hombre, el país que más nos sigue, claro, España sale pues 1500, una cosa así. Y 1500. luego, sí, el total de la página creo que eran 1600, te hablo de cabeza. ¿Cuánta Y gente? la mayoría, claro, eso, o 1400 de España. Y luego iba México con casi 100. México, Argentina. Y luego ya todos muy juntitos entre 20 y 30, pues Perú, Estados Unidos, ¿sabes? El resto de países y Francia también. Nuestro amigo francés, ¿cómo se llamaba? Ya recuerdo. Jean Olivier. Jean Olivier, Sí, que exactamente. hace poco estuvo por aquí y nos estuvo en Ujú, Madrid. es verdad. Se puso en el pulpito, nos hizo Sí. una foto y bueno, pues le mandamos muchos Sí, recuerdos. sí, sí. ¿eh? Hace poco tuvimos también, nos escribió otro oyente, otro seguidor también francés que dice que le alegramos mucho Sí, sí. la existencia y que nos Ya por escuche. hecho se lo comentaba a mi amigo Julián esta tarde, cuando os guste, pues darle al me gusta, tanto en iVoox. Facebook, en iVoox, en YouTube, porque en los pues en los programitas que eligen estos distintos canales, luego de sugerencias, cuantos más me gusta y más comentarios tienes y demás, pues entras mejor en la ecuación que tienen estos programas para salir más arriba en la Sí, selección. yo le de- puedo dar también. Claro. Ah, y Le doy- comentarlo. le doy yo. ¿Ah, sí? Claro, lo que no hago es comentar por vergüenza, porque claro, Voy a comentar yo. vamos a comentar los tres y claro, tampoco queda fino. La gente nos conoce al Claro, final. pues yo, mira, ya que nos ha escrito, que lo tengo aquí, le vamos a dar las gracias y agradecer y nombrarlo y recordarlo Claro que a sí. Emilio Murillo, es el que nos ha escrito desde, iba a decir la pérfida Albión, pero eso es Inglaterra, no, desde Francia. Ajá. Ah, Francia. Así que bueno, y además nos sugiere... Tenemos un infiltrado. nos sugiere que, a ver, esto será tuyo, Joaquín. Sí. Alonso Álvarez de Pineda, capitán extremeño que fue el primero en cartografiar la península de Florida. Pues apuntado queda. Apúntatelo. Alonso Álvarez de Pineda. Vale. Si no, te lo paso yo luego. Vale, vale. Bueno, pues nada, pues mira, Joaquín, te voy a regalar esto, que son unas fotocopias de lo que voy a leer. Es un detallazo, vamos, estoy ya salivando. Eso es para que lo enmarques. Como veis, Sí, tiene esto abajo... lo guardo, vamos. No, pero para que lo enmarques y lo cuelgues en tu salón. Le di un
tanto como eso no, porque ¿No te deja la rubia? tengo que contar con más gente, exactamente, pero por lo menos a mi archivo personal seguro. Como ves abajo tiene el membretillo de la Biblioteca Nacional de España, porque está dentro de allí en lo negro, abajillo del todo. Aquí abajo, Sí, aquí abajo. y os voy a contar qué es esto, pero antes voy a poner esto de historia de la encomienda. Venga. No voy a dar mucha explicación, salvo las pertinentes ahora al principio. Luego, si queréis, al final hablamos un poquito de todo lo que dice esta carta, que es una carta manuscrita y que la han titulado, aunque no tiene título, Descripción de Santa Cruz de la Zarza, Toledo y sus alrededores, por Alfonso Francisco Velasco. Y diréis, ¿quién es Alfonso Francisco Velasco? Pues os lo digo al final, porque la carta está firmada, entonces la firma se pone también quién es. El destinatario es Tomás López, que así a bote pronto, pues Tomás López, puede haber cientos de miles de Tomáses López en el mundo. Pues bueno, pues Tomás López no era cualquier persona, ahora digo también quién es. El informe sobre Santa Cruz de la Zarza de Alfonso Velasco, fechado en esta villa el 14 de agosto... Escucha, te veo un poquito la boca seca, bébete un poquito de... No, estoy bien. Vale, ahora le doy un traguillo cuando hable Maese. Digo que el informe sobre Santa Cruz de la Zarza de Alfonso Velasco, fechado en esta villa el 14 de agosto de 1787, está en respuesta a una solicitud de Tomás López, es autógrafa, confirma la carta, y esta es de la Biblioteca Nacional de España, del Gabinete de Manuscritos, está en el índice de las relaciones geográficas enviadas a Tomás López, que se conservan en el Gabinete de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Forma parte de las relaciones topográficas de Tomás López. Ha salido ya 4 veces el nombre de Tomás López. Sí, y no sabemos quién es todavía. ¿Quién era Tomás López? Tomás López de Vargas Machuca, que nació en Madrid en 1730 y murió en 1802, fue un geógrafo y cartógrafo español del periodo ilustrado que escribió, entre otras, los principios geográficos aplicados al uso de mapas en 1775 y la cosmografía abreviada, uso del globo celeste y terrestre en 1784. Recibió el título de geógrafo de los dominios de Su Majestad y fue colocado al mando del nuevo gabinete de geografía creado por el monarca Carlos III. Fijaros que estamos ya con Carlos III, que no era cualquier cosa. El principal proyecto en que trabajó fue el levantamiento de mapas de las regiones de España, entre ellas los reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En 1795 propuso a Godoy la creación del gabinete geográfico para recoger toda la cartografía de España existente. El primer ministro también le encargó realizar ese año el Atlas Geográfico de España, una obra terminada y publicada por sus hijos en 1804, un año después de su fallecimiento. Este atlas, a pesar de que era muy inexacto y era bastante impreciso porque los medios con los que contaban pues eran aquellos, constituyó la obra cartográfica nacional más importante y la mejor existente hasta la aparición del Atlas de España y sus posesiones de ultramar de 1856 del cartógrafo español Francisco Coello. Es decir, que era el geógrafo oficial y la persona que más sabía de geografía en España. Entonces Tomás se dedicó a escribir a todos los pueblos de España para que le diesen datos de los pueblos. Y en este caso, pues escribe a Alfonso Francisco Velasco, y Alfonso Francisco Velasco escribe en una carta manuscrita, como digo, con una caligrafía impecable, sí, como puedes ver, muy poquitas faltas de ortografía, a pesar de que la ortografía era la que era en aquel momento, que se lee perfectamente, que yo la he transcrito a letra de ordenador para poder leerla mejor, y que os la leo íntegra, o sea, sin ninguna duda. Menos mal, porque una cosa muy fea es que le hayas regalado aquí, y yo no tengo aquí nada. Es que vamos a ver. Ojo, coja un poquito queso, anda. Coja un poquito queso. Voy a comer. Tú pon las orejas que te digo. Venga. Muy señor mío y mi dueño, así empieza la carta. Las indispensables tareas de mi ministerio han retardado la contestación de la atenta carta de usted que usted cobija, pero hoy cumplo el desempeño de esta obligación, aunque no con la exactitud que quiera, a causa del deterioro de los archivos originado al transcurso de los tiempos y revolución de los años 6 y 10 de este siglo en que estuvo consternado este pueblo con las entradas de las tropas de nuestro rey don Felipe V y el serenísimo don Carlos de Austria. Ya de momento descubrimos que en Santa Cruz sí estuvo la guerra de sucesión, sí pasó por aquí y que hubo estragos. Es una cosa que normalmente no encontramos en los escritos. Vamos a ver, ahora describe Santa Cruz. En la provincia de Toledo, partido de Ocaña, 13 leguas al oriente de aquella y 5 de esta,
se halla la villa de Santa Cruz de la Zarza. Este sitio desigual, por ocupar elevadas colinas, pero de clara y despejada atmósfera y clima muy saludable. Ya se nos ve a los tres. Claro, estamos como robles. Es término de la Orden de Santiago, sujeta en lo espiritual al ilustrísimo señor prior del Real Convento de Uclés, y en lo civil se gobierna por 2 alcaldes ordinarios, 2 regidores y un síndico procurador, partiendo los empleos con igualdad entre Estado noble y general. Era la forma de gobierno entonces de los pueblos, y como tal así lo describe. Su término comprende como unas 12 leguas en un círculo imperfecto, ocupando una tercera parte el monte Encinar, que surte de carbón y leña a las reales chimeneas de Aranjuez. Que esto os acordéis que ya hablamos que teníamos un monte de encinas muy potente que se cuidaba mucho. Son sus limítrofes, principiando por el oriente, las villas de Tarancón, a 3 leguas, La Zarza, 1, Fuentidueña de Tajo, 3, Buenamesón, 2, Villa Manrique, 2, Encomienda de Viloria, 1, Monte de Ocaña, 1,5, Monte Alegre, 2, Corral de Almaguer, 4, Cabezamesada, 3, el despoblado de Belmontejo, 2,5, y la Fuente de Pedro Narro, 3. ¿Veis la diferencia? Aquí te describe los pueblos que estaba rodeado. Exactamente, claro. Sí. Están, por ejemplo, sale Monte Alegre, sale Viloria y sale el despoblado de Belmontejo, y sin embargo no sale ni Villarruya de Santiago, ni Villatobas, ni Horcajo. La diferencia. Sí. Porque esos territorios a que estaban, que ahora pertenecen a estos 3 pueblos que nombro, pues eran entonces Monte Alegre, Viloria y el despoblado de Belmontejo. O sea que aquí ya lo tenemos. Sigo. La octava parte del labrantío es muy fértil, 3 partes de mediana calidad y las 4 restantes inferiores, las unas por crudas y las otras por sumamente ligeras. Pero hecha regulación por un quinquenio, rinde medianas cosechas de trigo, cebada, avena, centeno, escaña, es una especie de trigo, cominos, anís, aceite y generosos vinos. Abunda de aguas en valles, cañadas y pozos, con 3 fuentes perennes. Yo quiero entender que son el Cañejo, ¿El Gramón? yo creo que el Gramón no, los caños y seguramente las las Hontanillas, exactamente. ¿Dónde están las Hontanillas? Camino del Polideportivo ahora. Poli. Claro. Sí. Sí, la Fuente de las Hontanillas. Sí. Vale, pues esas 3 creo, porque habla de lo que es el pueblo cerca. El casco. Fecundando con el sobrante un valle de hortalizas. Que me he comido un renglón. Y la principal de 5 caños de bronce que arrojan para surtirse el pueblo y sus labores, fecundando con el sobrante un valle de hortalizas de cuyas especies sale mucha porción a las villas comarcanas. Es decir, que lo que sale de los caños, todo el valle que va para abajo, pues ahí tienen hortalizas. En liebres, conejos y perdices iguala a los vedados sotos. Los melones, eso a la vista está, sandías y habas son de exquisito gusto, y la leche y el queso de mantecoso paladar. El término puede sufrir cómodamente 5.800 ovejas de cría y 7.800 cabezas de vacuno, con cuyas conveniencias nada se necesita de fuera parte, y sobran producciones para que extraigan los trajineros. Los trajineros son la gente que compra en un sitio y vende en otro. Muchísima vaca. Trajín, claro. No, es que sí, aquí en el vacuno metería cabras, que puede ser. Porque ahí, como ves, la palabra vacuno no está, pone vacía, no sé. Sí. Pero vamos, yo entiendo que entre una cosa y otra. Pero bueno, el caso es que 7.800 cabezas y 5.800 de ganado. Es pueblo muy inclinado a la labor, aunque muchos trajinan con utilidad y otros se emplean en la fábrica de cordellates, ahora te digo lo que es, y paños ordinarios en que consumen las lanas que produce el término. El cordellate es una especie de tela hecha de lana. Por lo tanto, se entiende que aquí había fábricas de lana, porque dice que las mujeres se ejercitan en hilar y hacen medias de todos los colores. Ahí en la calle de los Tejedores, en la actual Jerónimo Carreño. Exactamente, entre otras cosas. Bueno, y ahora vamos aquí con todo lo que os decía yo, que nos descubre lo que siempre nos han contado sobre la historia de Santa Cruz. Dice, por tradición, es decir, esto seguramente que será la primera vez que se recoge en escrito todo lo que nos han transmitido de forma oral a través de los años. Dice, por tradición se dice que fue antiquísima ciudad con el nombre de Belsinia, que tuvo célebre templo dedicado a Venus y que Munia fue su sacerdotisa a quien venían a consultar como oráculo. Es la primera vez que leo Munia escrito en vez de Numia, porque como ahora en los falsos cronicones la que aparece es Numia, Numia, y esta es la primera vez que veo escrito Munia, y a partir de ahora siempre está escrito Munia, con lo cual seguramente si fue un error se copió luego se copió de aquí. O sea que fijaros. Dice sobre Santa Cruz o sobre esta Belsinia que se arruinó y volvió a repoblarse nominándola Vicus Cuminarius, y que pasando por un valle inmediato a la población el rey Recaredo I
Prendieron fuego a unos espesos zarzales y habiéndolos consumido se halló en lo interior una cruz que quedó ilesa, desde cuya época tomó el nombre de Santa Cruz entre Zarzas y después, por abreviar, Santa Cruz de la Zarza. Es decir, que de alguna manera este hombre cuenta la historia de Recaredo que nos ha llegado a nosotros. Sí, lo recoge. Y, Cuenta todo lo que nos ha llegado a nosotros. claro, y es la primera vez que lo encuentro escrito. Es lo Sí, bueno, sí. que seguramente el hombre no se lo inventó, sino que lo recoge de la tradición oral. O de los cronicones. Ahora los nombra. aquellos. Ahora, como verás, los nombra. Las armas que usa su sello son una cruz entre varias zarzas. Aquí sí que seguimos teniendo nuestro escudo con la cruz y las zarzas. Los grandes maestres de la Orden de Santiago la miraron con predilección. Y don Pelay Pérez Correa le agregó los despoblados de Testillos, Villarejo Seco, Villar de Sauco y Villaverde. Estos dos conservan ermitas que fueron sus iglesias. ¿Sabes cuáles son Villar de Sauco y Villaverde? Villaverde. la que nos La que hablamos hablado hace 4 días. Sí, Y Villar de Sauco, Virgen de la Paz. la Virgen de la Paz, exactamente, que fueron iglesias en su día, luego convertidas en ermitas. Y aquella con la advocación de Nuestra Señora de la Paz y esta... Perdona, aunque Sí. nos salgamos un poquito del tema. Las iglesias estas de Santiago y San Miguel, ¿la estructura puede ser lo mismo que la Virgen de la Paz, por ejemplo? Muy parecido al principio. No, se dice que en principio ya tenían 3 naves. Bueno, no, al principio tenían una sola nave, y estaban encaladas de blanco, pero sí. Hasta la idea que las iniciales... Parecidas, así como las Sí, de la Virgen de la Paz. Sí. Es probable que en su inicio, antes de que sean como son ahora, fuesen así. Decía que la primera advocación, Nuestra Señora de la Paz, y la segunda, Santa María de Villaverde. También le concedió un mercado todos los miércoles del año. O sea que desde 1200 seguimos con el mercado y ahora sí que cotejo que es el miércoles. Los miércoles. El miércoles. Moran en ella, esto no sé cómo tomarlo, pero pone que moran en ella 10.050 vecinos. Puede que sean 1.050 porque se contaba vecino como el vecino Claro. y su familia. Me da más que son 10.000 son 1.050. 50.000 personas. Claro, ostras, es Eh, mucha gente. gente. Pero yo creo que ahí le sobra un cero a este. A lo hombre. mejor contando todo, No. no solamente sí, Santa Cruz. sí. Ujú. Asignados a 2 iglesias parroquiales con los títulos de Santiago el Mayor y San Miguel. Un convento de padres trinitarios descalzos, fundación de 1682, y aquí nos cuenta un poco de lo que era, siendo pontífice nuestro serenísimo padre Inocencio XI, rey de España Carlos II, prior del Real Convento de Santiago de Uclés, don Diego de Reina Corbalán, general de Trinitarios Descalzos, el muy reverendo padre Fray Antonio de la Concepción, provincial de esta provincia del Espíritu Santo, el reverendo padre Fray Pedro de Miguel, y primer presidente de este convento de San José, el padre Fray José de la Madre de Dios. Dentro de la villa se halla un hospital con muy tenue dotación. ¿Os acordáis que Masi nos ha hablado del famoso Sí, hospital? del famoso Pues hospital. aquí está, con muy poquitos recursos. Una ermita con advocación de San Pedro Advíncula, la ermita de San Pedro. Otra con nuestro padre San Francisco de Asís, esta no la tengo localizada. Y en el circuito, es decir, todo el pueblo alrededor, que además pone a tiro de fusil, literal, Qué buena manera de medir. las de la Purísima Concepción, San Roque con 5 jubileos, el Santo Sepulcro y San Benito de Palermo. El sepulcro actual era la de San Benito, creo. A ver, ¿por dónde voy? Que me he perdido. Si la del sepulcro es la de San Benito, ¿dónde estaba esta? ¿El qué? A ver, si la del sepulcro... Has dicho sepulcro... Y San Benito, las dos las dos advocaciones- estaban juntas. Claro, las Ah, dos vale, vale, advocaciones vale. mismo. Claro, San Benito de Palermo, además San Juan Bautista, que es la que está en el cementerio, San Antonio Abad, San Antón, Santa Lucía y Nuestra Señora de los Remedios. Es decir, que prácticamente las ermitas que teníamos Sí, ya, sí, son las ya mismas. están aquí. Se conservan algunos fragmentos de las atalayas que resguardaron el castillo que hubo donde hoy está el Palacio del Comendador, que hoy en día pertenece al excelentísimo señor conde de Moctezuma, cuya encomienda le vale 17.800 reales de Bellón. ¿Queréis que os hable un poquito de este conde de Moctezuma? Por favor. Pues me lo he buscado. El que correspondía en esta época era el 7º conde de Moctezuma de Tultengo. Es un grande de España. Es don Jerónimo María de Oca y Nieto de Silva Cisneros Moctezuma. O, si queréis, Jerónimo de Oca Zúñiga Sarmiento Nieto de Silva y Bocanegra Cisneros Moctezuma Herrera Guzmán y Cueva. Ya estaban los Silva. Estaba. Pero como era pobre le llamaban Juanito. eso decía Gila. No, nació en Murcia el 23 de agosto de 1695 y fue bautizado en la Catedral de Murcia. El 3 de septiembre el rey Carlos III le concedió la grandeza de España de primera clase para el condado de Moctezuma. Moctezuma ya sabéis dónde está, no está en Granada, está No, en al México, otro lado México, del otro lindo y querido. del charco. Y fue cuarto marqués de Tenebrón, 7º vizconde de Ilucán, esto, señor de Tula, esto es muy importante, por ahora os diré por qué, en Nueva España,
señor de Celme y sus agregados en Galicia. Por cédula real del 1 de septiembre se le concedió en unión con su hermana doña Ana 3.000 pesos de merced y conservó en Nueva España varias propiedades, entre ellas la estancia de Ilucán, la cual era administrada a través de un apoderado, el general don José Antonio Bermúdez de Sotomayor, etcétera, etcétera, etcétera. En Tultengo y en Tula ya hablamos de una persona que tenía allí propiedades, ¿verdad? Un militar también, Miguel Pavón y Luna. O sea, Miguel Luna y Pavón, Juan, no me acuerdo el nombre de pila, Luna Pavón. Seguramente que esas propiedades provenían de Vengan de ahí. Sí, Escucha, pero el tener a ver, el decir te doy estas tierras, te debería costar mucho dinero, ¿no? O depende lo que tengas y a quién se las administres y por qué se las administres. O sea que, además allí seguramente que en esa época en Nuevo México lo que faltaban eran gente que pudiera tener las tierras, más que tierras. Tierras habría de sobra, pero decir, ala, allí si tú te encargas de ellas, te las doy. Pero lo curioso es que eso, en la misma zona, en Tula, que es alrededor de Jalisco y esa zona, tiene este hombre muchas posesiones y luego descubrimos que unos años, vamos a decirlo, años después, hay un español que es militar, que tiene que ver con aquí, que toma posesión de aquella hacienda tan famosa que hablamos en uno de los programas. Sí. Bueno, Lo pues mismo ese era viene de ahí, sí. don Jerónimo María de Oca y Nieto de Silva Cisneros Moctezuma, séptimo conde de Moctezuma de Tultengo, que era el comendador de Santa Cruz por esta parte. ¿Vale? Pues entonces sigo. Bueno, a ver por dónde iba. Como Qué mola. chulo. Bueno, los molinos de fabricar aceite, que se hallan corrientes, es decir, funcionando, ¿cuántos pensáis que podía haber? Molino de aceite. Ahora mismo tenemos uno, ¿no? En el Uno, pueblo, sí. dos. ¿Dos? Está el de Sierra y la cooperativa. La cooperativa. Bueno, pues teníamos 11. 11. Sí. 11. 5 ya he pensado yo. 11. Y además la villa posee un harinero de 6 piedras en la ribera del Trajo con ermita inmediata. 11 y te dicen, no te dice dónde. No dice dónde. Pero dice que además hay un harinero de 6 piedras en Harinero. la ribera del Trajo con ermita inmediata. Es el de Tam- Villaverde. La El de Villaverde. Villaverde, efectivamente. Ahí hemos Sí que dijiste que había un molino debajo. Abajo. Ujú. Bueno, pues eso en cuanto al pueblo. Y ahora hace referencia a personas, sobre todo militares y eclesiásticos, que han vivido en Santa Cruz o que han nacido en Santa Cruz, algunos ya muertos, otros que viven. Entonces, por ejemplo, de militares habla. De Miguel Sánchez Cobo. Escucha, Sí. especifica que viven en aquellos tiempos. Hombre, claro. Hombre. Si no, ¿cómo los iba a poner ahora? Tú especifica. Sí, porque no, más que nada porque están aquí las fechas, ¿no? Miguel Sánchez Cobo fue armado caballero de la banda el día 22 de junio de 1442. De la banda. 1400. 1442. Evidentemente ya había muerto. Pero Claro. de la De la banda, así lo pone en la carta. No te puedo explicar más. ¿A qué se corresponde eso de la banda? Exactamente. Pero así lo buscamos en el manuscrito. Está, o Yo, sea, sé- yo sabes que cuando escucho banda, ¡ping! sí, se me ya, prende. vas a darle una tarjeta a este. A Sánchez Cobo ahora le llevamos una tarjeta. Bien, ahora fijaros qué curioso. Este sí que os va a sonar mucho. Por los años de 1500 y tantos, salió de esta villa Antón Gallo de la Estrada. Gallo. Antonio Gallo, y siguiendo la gloriosa carrera de armas, obtuvo el grado de teniente general, sargento mayor, para más señas, Eso es. y escribió sobre la táctica militar. Nuestro Antonio Sí, sí. Gallo, que hemos Antonio Gallo, hablado. exactamente, que hemos hablado de las guerras de Portugal en los Exactamente, tercios. Sí, sí, sí. exactamente. También estaba Fernán Mejía de Forminaya, ya están aquí los Forminaya, De otros Forminaya. que fue capitán en la conquista del Perú, fundó 2 capellanías en la parroquia de Santiago de esta villa y 2 vínculos, y falleció en la ciudad de Lima el 15 de noviembre de 1574. Don Alonso Pastrana y Morón, teniente de maestre de campo general en el siglo pasado. Pedro García de la Espada. Esta espada, este de la Espada, es el que da, no este, pero un descendiente de la familia, a la calle de la Espada en Santa Cruz. La calle Espada De no es ahí por- viene. Sí, es por este apellido. Fue uno de los 100 continuos del rey Felipe IV. Algún cargo sería, está claro. Claro. Don Francisco Crespo Ortiz, mariscal de campo y gobernador de Lérida, falleció hace 12 o 14 años. En el año 1766 se fundaron varios regimientos de milicias provinciales y el del Alcázar de San Juan fue el primer capitán don Hermenegildo Morales y Soto y teniente don Diego Sánchez Carralero. Aquí hay una curiosidad. Este Diego Sánchez Carralero luego aparece después porque fue prior de Uclés.
No sé si es el mismo o es que Claro, coinciden los apellidos. o hermano, o que Escucha, coinciden pregúntaselo. Que es todo, generaciones coincide. después. Pregúntaselo a Juli, que Oye, tiene que Juli, venir a hacer un programa, Juli, ya. Te digo ya que no sé si tiene memoria para esto. Bueno, pues aquí está don Diego Sánchez Carralero como teniente Qué bueno. de las milicias. Y luego tenemos otro apellido que también nos va a sonar mucho, aunque no lo hemos hablado aquí, don Juan del Águila, que fue caballero de la Orden de Santiago, y don Juan Crespo Ortiz, del mismo hábito, secretario de Indias. ¿Vale? Esos son los militares que tuvimos por aquí hasta entonces. Nos abre el abanico de Santa Cruceros una barbaridad, que ¿eh? esto hay que- De rotondas, esto se nos acaba. Y escucha, y la importancia de que, por ejemplo, si nos escuchan en Lima, en Perú, Sí, en Lima tenemos unos cuantos, ¿eh? pero si nos escuchan, historia de su país, de su... Sí, claro. Es esta gente. Es esto, Fernán exactamente, Mejía de sí. Forminaya, capitán de la conquista del Perú. Bueno, sí, ahora voy con los eclesiásticos. Aquí ya tenemos más variedad y también la parte que os digo que por donde nos la cuelan. Por tradición de padres a hijos se sabe haber padecido martirio junto a donde estuvo el castillo, es decir, aquí en la encomienda. Los santos Leto, Efigio, Eutiquio y Máximo. Pero a ver, el castillo... El castillo habla, el castillo previo, que no fue tal castillo, fue te iba a decir. casa de la encomienda como tal casi desde el principio. Sí, sí. Claro, no, pero... En la iglesia de Santiago. Sí, no, pero que de ahí viene lo del castillo, porque yo siempre he escuchado que aquí en la Glorieta había un castillo, y no seguramente había un sería castillo, sino que era lo de la encomienda. Claro, la casa de la Orden de la Encomienda, que seguramente tendría una torre, una atalaya. Bueno, había varias atalayas alrededor de la muralla, pero se considera castillo o casa fuerte. Casa fortificada. Sí. Exactamente. Bueno, pues aquí nombra a los 4 famosos mártires, que ahora, claro, ¿de dónde va a sacar el nombre si no este hombre? Pues de los Lo crónicos. corrobora el padre Fray Gregorio de Argaiz, Benedicto, en su libro Población Eclesiástica de España, segunda parte, folio 213, en la nota siguiente. Y ahora os lo leo en latín, pero vamos, lo entendéis perfectamente. Bueno, Anno a ver, Christi duecentésimo sesagem culminarie vicus culminario in Carpetania, en la Carpetania, Carpetania. Santi Martyris Letus Efigius Euticius et Maximus, los santos mártires, profide Christi de Colatisum, es decir, que se los habían ventilado. pobrecicos. Eso era, claro, el cronicón la población eclesiástica de España, que dice que hace Gregorio de Argaiz, que está basada en la obra anterior de Vivar, que hace unos comentarios al falso cronicón de Fabio Dextro en el año 255. Entonces, Y entonces este recopila... claro, en algún momento lo ha leído, porque la población eclesiástica, el libro, me refiero, era un libro pues casi para todos los curas y para todos, era de... Sí, seguramente se lo tenía- estaría aquí el libro físico y Claro, para prepararlo sí, lo sí. consulto. Sí, sí. Y Para ese preparar libro la lo carta lo está consulto. digitalizado y lo tenemos, tanto los cronicones de Fabio Destro como de Auberto, como todos estos falsos, están digitalizados y se pueden consultar. Y la población eclesiástica de España, por supuesto. Y en esta población eclesiástica de España, que es a lo que iba, hablan de la sacerdotisa Numia. Con M, Numia, con M. NM, es decir, están NM. cambiadas y este hombre dice Munia. Munia. Es Lo decir, que dice al seguramente revés, que a partir de entonces le cambiásemos a esta falsa sacerdotisa sus... Bueno, pues claro, dice que se sabe que había esos mártires porque lo ponen en estos libros. Falso, pues sí, bueno, vale. Vamos con más eclesiásticos. Don Tomás Palmero y Forminaya, ¿suena otra vez el apellido? Sí. Fue capellán de Epifanía y racionero de la Santa Iglesia de Toledo. Fundó capilla y patronato en la parroquia de Santiago. La Santa Iglesia de Toledo quiero entender que es la catedral. Porque... creo, Puede ser, no lo sé. vamos, claro. El maestro don Francisco Sánchez de Soria, ese tiene aquí capilla, del hábito de Santiago, capellán de Reyes Nuevos y prior de Uclés, fundó en esta parroquia capilla y patronato, la que está ahí al fondo y a la izquierda, que está puesto así alrededor. Francisco Sánchez de Soria. ¿Ah, sí? ¿Puedes leer? Sí. Pues no, Sí, no sí, me sí. para La de- nunca la de- a mirar. La que está más cerca del altar, a la izquierda. A la izquierda. Ujú. Enfrente de la sacristía. Sí, Ajá. claro, por ahí, vale. Sigo. Don Francisco, el padre Laurencio López, del mismo hábito, fundó capilla y patronato en la misma parroquia y ambos fallecieron por los años 1580 y tantos. Don Diego Ruiz Cano, prior de Uclés, fundó 2 patronatos. Don Diego Sánchez Carralero, aquí iba, del hábito de San Juan, que esto no sabía yo, pensaba que Diego Sánchez Carralero había sido del hábito De Santiago. de Santiago, sí, porque yo tenía que era prior, pero bueno, es que luego después lo pone, no sé si será un error o qué.
el bachiller don Miguel Pavón y don José Antonio de Haro y Lodeña, también nos suenan los Aros y Lodeñas también, porque son de aquí, del mismo hábito. Don Diego Sánchez Carralero, predicador y prior, es que tienen el mismo apellido y el mismo nombre, este sí, predicador y prior del Real Convento de Santiago de Uclés, celebró en su trienio sínodo diocesano, también hemos hablado en 1750. ¿Cuántos carraleros? Llama a Juli, que los tiene que... Algo sabe, son los algo poderes tiene que saber, fácticos. sí. Que investigue, que algo sabe. Don Bartolomé Morales, cura de Santa Cruz de Madrid, electo obispo de Orense, cuya mitra renunció, y don Enrique de Haro y Lodeña, del hábito de Santiago, y don Josep Sánchez de la Cabeza. Don Alfonso de Haro y Lodeña, de don Josep, su hermano, del hábito de Calatrava, este fue prior de su Real Convento, y el reverendísimo padre maestro Fray Fernando Sánchez Carralero, otro, estos fueron todos los hermanos, fueron los mismos, se conocen, general de la Orden de nuestro padre San Bernardo, teólogo de la Purísima, murió en el año 1777. Espera, que se me está viniendo. Vamos a ver. Si todos los carraleros han sido curas, ¿de dónde viene este? Una rama por ahí. Escucha, tendrían alguna hermana que no. Ah, Claro. Bueno, pero el apellido no Claro. no había trascendido. Bueno, no, me queda uno. Don Bartolomé Crespo Ortiz, que fue canónigo de la Santa Iglesia de Toledo. Ahí termina la carta y se firma en Santa Cruz de la Zarza a 14 de agosto de 1787. 1887. 1787, siglo Joder. XVIII. Carlos III. Alfonso Francisco Velasco, y aquí está quién era, cura de la parroquia de Santiago Apóstol. Y se lo manda a don Tomás López. Esa era la carta. Qué ¿Cómo mola, macho? bonito, me ¿Cómo cachas en mola? la mar. Sí. Enhorabuena. Felicidades, Muy bien, sí. campeón. Pues esto ha sido un hallazgo de última hora, que no tenía yo previsto, pero que cuando salen así las cosas a tiro de... Y te abre un abanico de posibilidades. A mí solo no, a Ah, más de esto uno. está lanzado al viento, vale. ¿Cómo mola? Aquí Sí. tenemos unos cuantos nombres a los que les podemos seguir la pista ahora. Seguramente que haya gente que esto lo conocía. Yo no me puedo creer que esto no haya más gente que lo haya descubierto antes que yo. Eso es imposible. Pero que a lo mejor, no sé. Pregúntale a No, Masi. no ha trascendido cualquier cosa. Y además eso es que hay muchos datos muy curiosos que claro, nosotros y lo de Recaredo, ¿de dónde leches viene? ¿A quién nos está...? Tengo el micrófono un poquito bajo. Sí. Voy a subírmelo. Ahí mejor, Sí, Rafa. que iba a decir, ¿de dónde viene lo de Recaredo? Pues mira, pues este hombre ya lo recoge aquí y está... Sí, está sabemos escrito. que en finales del 18 ya era de dominio totalmente público. Ujú, así que... Bueno, pues nada, pues aquí tenéis estas historias de la encomienda, que no terminamos mal temporada con ellas. No, vamos, en todo lo alto. Muy bien. Bueno, Juan, si quieres damos redes sociales. Las y redes cosas. sociales, pues claro que sí. Empezamos por nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, donde ya sabéis que vamos subiendo, Dios mediante, y cuando podemos, los programas, tanto el de No Me Cuentes Historias como el de No Me Cuentes Biografías. Tenemos nuestro canal de Twitter, @No Me Cuentes Onda. Ese pedazo canal de YouTube No Me Cuentes Historias, que va subiendo como la espuma. Tenemos también cuenta en Spotify, por si te viene mejor escucharnos por ahí, que una compañera mía del trabajo, saludos Belén, nos escucha por Spotify. Digo, fíjate, pensaba yo que no iba a ser un canal Sí. propicio para este tipo de programas, y sí, hay gente Mi que compañera que Ana nos también escucha. nos escucha. Por ahí. Sí. Y luego luego a través de iVoox, que tenemos dos canales, el de No Me Cuentes Biografías, que es el programita que vamos poniendo que se emite los sábados por la tarde a las 5, y este mismo, No Me Cuentes Historias, el canal de No Me Cuentes Historias, que es el programa que emitimos los domingos a las 6, y luego el miércoles se vuelve a repetir a las 9 de la noche. Y Muy bien, yo creo que ya está. Muy bien dicho, maese. El teléfono, el WhatsApp, el teléfono. El teléfono, El teléfono WhatsApp. Rafa. Ahí está, ese Rafa. 679984636. Yo que como soy el dire, Vas dirigiendo, vas repartiendo juego. porque Vas repartiendo de juego. todo lo que decís vosotros no tengo ni Acabas- para contar idea. Acabas de hablar encima de lo que yo he dicho y no se han oído los dos números. Ah, no, venga, pues venga, dilo. 679984636. ¿Y tengo que repetir lo que he dicho yo ahora? No tienes que No es repetir necesario, nada. no es necesario. Tienes que dar pasos. Puedes decir volver a darnos like si os gusta en los
distintos canales que nos escuchéis, porque siempre ayuda a la difusión, y si nos ponéis comentarios, oye, mejor que mejor, que Yo todo encantado. ayuda. Cada vez que nos aparece un comentario se me Hace mucha ilusión. sube la adrenalina. Pero comentarios buenos. Y Y los malos también. Y malos, ¿sí? sí, sí, Claro sí. que sí, hombre. Malos, Bueno, pero- malos con conocimiento. Eso es. Ah, ¿sois unos melenas? Pues no, estás equivocado. Pero bueno, que eso lo puedes hacer el caso que quieras. O sea que También es verdad. si el comentario es malo pero constructivo, perfecto. Si es malo y con ganas de fastidiar, pues con no hacerle caso no pasa nada. O sea, que Resbala. eso no, yo no tengo ningún problema. Yo como no lo veo tampoco. Ah, bueno. Bueno, que si quieres puedes darle paso a Maese para que... Maese, Capotazo. s'il vous plaît. Venga, para adelante. Ponedos cómodos. Corriendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo. Viento, frío, lluvia. Hoy vamos a viajar al puerto del hambre. ¿Dónde está? ¿Qué es el puerto del hambre? Nos tenemos que ir pues al final del mundo, prácticamente, donde acaba América, en el sur de América, donde acaba geológicamente el continente, al estrecho de Magallanes. Allí se ubicó lo que después se conocería con este nombre un poco maldito, el del puerto del hambre. Nos pongo en antecedentes, que era la frase que buscabas, Sí. que buscabas antes. Nos tenemos que ir a Fernando de Magallanes, al primer marino que cruzó por allí, buscando dar la vuelta a América, ya que se habían dado cuenta que para llegar a las Islas de las Especias se habían encontrado en su camino, Colón se había encontrado con un continente, eso que posteriormente se llamaría América, y que no había manera de rodearlo, y Fernando de Magallanes fue el primero que pasó por allí, acertó a pasar, dio nombre al estrecho, que realmente no es el final de América, porque al otro lado del estrecho está lo que hoy se llama la Tierra del Fuego, y es el canal que pasa por ahí. Uno de los muchos canales que pasan por allí es el del estrecho de Magallanes, que comunica el Atlántico con el Pacífico. Invito a poner en YouTube, en YouTube, bueno, en Google, donde se juntan Atlántico y Pacífico. Es impresionante el color de las aguas, los dos eso sí lo he colores visto yo. distintos Sí. de las aguas. Es Dios. Que De a mí me ha impresionado. Sí, yo lo vi también. De todas las maneras, yo he estado hace unos días en el estrecho de Gibraltar, y el encontrarme otro Claro. continente allí, Al otro lado, tenían que ser, claro, porque es lo que le decía yo a mi mujer, tú llegas y ponte a correr. O sea, es que tienen que ser valientes, o sea, el decir, a ver dónde voy a ir, para allá, para acá, a ver qué me voy a encontrar. valientes. ¿Dónde tengo que ir? Valientes es poco. Joder. Bueno, recordamos los primeros viajeros que llegaron por allí, Magallanes y Elcano, que todavía por ahí no había
no había asomado la patita, la asomará cuando Magallanes muera en Filipinas y él decida, en vez de... Bueno, ahí sabemos que la expedición se divide, parte, intenta volver a cruzar el Pacífico camino de América, y él dice, no, vamos para adelante y vamos a dar la vuelta al mundo. Y fueron la expedición del Cano el que llegó a España y dio la vuelta al mundo. No se conoce tanto una segunda expedición donde él no la comandaba Jofre de Loaísa, un nombre raro, Loaísa. Era el que iba al cargo de la expedición de forma nominal, porque iba a colonizar nuevas tierras, pero el Cano era el que, digamos, que mandaba la parte naval, ¿sabes? La segunda expedición también cruzaron por ese estrecho de Magallanes, y es en esa expedición donde muere el Cano, en medio del Pacífico, nadie sabe dónde. Esa expedición acabó en tragedia. Ya hago spoiler para otro programa ya de la siguiente temporada, seguro. Hay más navegantes españoles olvidados que se merecen programas. Francisco de Oces, el que da nombre al estrecho que separa ese final de América, esa Tierra del Fuego, con la Antártida. Todo ese mar que en muchos mapamundis veréis que pone Mar de Drake, porque los británicos se lo han adjudicado exactamente. Por allí pasó Drake, pero en la nomenclatura en toda América y en España aquello también se le conoce con el Mar de Oces, porque fue Francisco de Oces uno de los que pasó por allí. Otro todavía menos conocido, Juan Fernández Ladrillero. Este buen hombre fue el primero que cruzó el estrecho de Magallanes al revés. Estos que hemos dicho hasta ahora lo han cruzado de este a oeste, del Atlántico al Pacífico. Este lo cruzó en una expedición que venía de Perú, del oeste al este. Fue el primero. Y luego, pues claro, hay que nombrar a Drake, que es el primer británico que, por lo menos que yo sepa, que acierta a cruzar por allí. Veo que lo dices en puro castellano. Lo digo como me da la gana, ¿no? La palabra. Drake, vale, Drake. Sir Drake, alias el pirata, vale. Y también ya terminamos por nombrar al protagonista de nuestra historia de hoy, Pedro Sarmiento de Gamboa, que estuvo por allí en un par de ocasiones. Este punto olvidado, dejado de la mano de Dios hasta hoy mismo, en aquel momento, en aquel mediados finales del siglo XVI, se convirtió de buenas a primeras en un punto neurálgico estratégico, porque claro, ya se veía que España controlaba toda la costa de América, el Caribe fundamentalmente, que era el punto más cercano a Europa, de donde salían las flotas de la carrera de Indias, y este era el paso hacia el Pacífico. ¿Cómo se llamaba el Pacífico? El lago español. Entonces era muy codiciado, muy goloso. El lago español, qué bonito. El lago español, sí. Durante 300 años el Océano Pacífico se llamó el lago español, porque realmente eran las expediciones españolas las únicas que sabían navegar bien por allí. Los británicos, hasta que no tomaron Manila y se robaron los planos de las distintas expediciones, no sabían orientarse. El capitán Cook, que descubrió Hawái, no descubrió Hawái. Cuando llegó a Hawái, los hawaianos hablaban español. A ver, no como nosotros, pero sí tenían objetos de hierro y sí conocían palabras en español. Ya habían llegado los españoles por allí. ¿Por qué no se divulgó? Porque era secreto de Estado, pura y simplemente, y eso no se contaba, porque era el control del Estado de esos conocimientos era muy importante, porque te ponía en ventaja competitiva con respecto al resto. Pues el control del paso del estrecho de Magallanes se convirtió de buenas a primeras en algo muy importante, porque Drake pasó por allí y empezó a atacar las costas del Pacífico español, lo que viene a ser pues Chile, Perú, Panamá, desde el lado del Pacífico, donde no había fortificaciones españolas, porque nadie había pensado que les podían atacar por allí. Entonces era muy fácil atacar Lima, muy fácil atacar Chile, Panamá, porque todas las fortificaciones las teníamos en el Caribe.
la Cartagena de Indias famosa, San Juan de Ulúa en México, en Veracruz. Todas las grandes fortificaciones españolas se hacían en el Caribe para defender la carrera de Indias, las flotas de Indias que venían desde el virreinato del Perú y la Nueva España, recalando en Cuba y camino de otra vez de España. Del Pacífico no se acordaba nadie. No había necesidad. ¿Y cómo el Drake cómo lo hacía? Bajó por la costa brasileña, como lo había hecho Magallanes. Bajó la costa brasileña, Argentina, cruzó y se puso a atacar las costas del Pacífico. Y detrás de él empezaron a llegar tropecientos piratas ingleses que irán saliendo a lo largo del programa, ¿sabes? Ingleses, franceses, sobre todo ya en esta época ya empieza a predominar la piratería inglesa. Cabroncete y divulgador. Y divulgador, claro. Y entonces... Chivato. Mucho. Y entonces este paso se convierte en algo muy codiciado y muy importante para la estrategia española de control de América. Aquí tenemos que hacer un inciso y empezar a hablar del personaje que va a llevar a la historia esta del Puerto de Hambre. Tenemos que hablar de Pedro Sarmiento de Gamboa, que yo no lo conocía. La historia esta del Puerto del Hambre me sonaba, y ha sido cuando he empezado a investigarlo cuando ya lo he sacado a relucir. Pedro Sarmiento de Gamboa, en las crónicas me he encontrado que aparece nacido en Alcalá de Henares, pero parece que la mayoría de historiadores se decantan por Galicia, por Pontevedra. Era hijo de gallego y de vasca, concretamente su madre venía de Bilbao. Se decantan por ahí porque, a no ser que pasara de viaje su madre cuando estaba embarazada y diera luz en Alcalá de Henares, nada más le... Viaje le dieron a ella. Nada más le une en principio a Alcalá. Nació allí en Pontevedra, o por lo menos pasó su infancia claramente en Galicia. También se dice que ingresó en el ejército, que también me he encontrado opiniones que no. A ver, yo para esto siempre empiezo consultando la Wikipedia, luego me voy a la Real Academia de la Historia. Y para este programa sí es verdad que me salían un montón de artículos de Argentina y de Chile. Del periódico La Nación de Buenos Aires me salía bastante información, y hablan un poquito de todo. Hay muchas teorías, y veremos que hacia el final no se terminan de poner de acuerdo en un montón de aspectos. Pero sí, parece que este hombre por lo menos tenía unos conocimientos náuticos muy grandes, muy importantes, conocimientos militares, por lo que se supone que estuvo en contacto con la milicia, con la vida militar. Conocimientos académicos importantísimos, cosas que veremos, de dominar latín y de saber escribir, porque dejó varios libros, una historia de los incas que saldrá ahora. Entonces esto le da un bagaje cultural muy importante, y bagaje marinero, cosmógrafo, y aparte de cosmógrafo también, tema de astronomía, astrología, tocaba un montón de palillos. La verdad es que lo piensas y dices, coño, pues un hombre del Renacimiento, que en aquella época era muy común, y también le das otra vuelta y dices, pero si es que la mayoría o muchos conquistadores españoles o militares españoles eran gente de letras. Ahí tenemos el escritor de la Araucana, el que tenemos aquí enterrado en Ocaña, que ahora mismo no recuerdo, no me sale el nombre. Tenemos a Garcilaso de la Vega, el prototipo de escritor y soldado. En todas las expediciones iban escribientes para recoger los hechos, y hay un montón de relatos. Alonso de Ercilla, exactamente, el escritor de la Araucana, el que está enterrado en Ocaña. Pues bueno, el caso es que nuestro Pedro Sarmiento lo tenemos ya en el año 1555 en México. Por lo visto ha ido acompañando a algún familiar, y allí en México pues estudia
sigue el tema con su cosmografía, sobre todo porque los marineros, daros cuenta, tienen que saber navegar por la noche y tienen que saber leer las estrellas. Entonces la astronomía nació en Babilonia, lo primero que sabemos, pero los marinos tenían que saber mucho de astronomía para saberse mover por el mar. En México tiene ya problemas con la Inquisición. La astronomía, date cuenta, en esta época, siglo XVI, todavía está muy ligada a la astrología. No es lo mismo entender las constelaciones que leer el futuro de las personas en las estrellas. Son dos cosas bastante distintas que se empezarán a diferenciar en el siglo XVII con la Revolución Científica, pero que todavía en esta época está muy unida. Y el tema de saber el destino antes que Dios, a la Inquisición como que no le molaba mucho. No le molaba. Pues le dieron 4 azotes en México. Terminó saliendo de México, se fue a Perú. Para que veas todo esto, más o menos que este hombre nacería por 1530 y el 32, que no se ponen de acuerdo, estaba llegando a México en 1555. Con 25 años se supone que ya ha estado en el ejército por Italia, ya está en América, para arriba, para abajo, jorobar. Ya le han azotado ahí en México. Ya le han azotado, tiene problemas con la Inquisición, que volverá a tener problemas con la Inquisición en Perú por la misma historia, que se le acusan de nigromante y demás. A ver, pues un poquito estaban en esa zona gris las ciencias y esto de la astrología, un poquito en zona gris estaban. En México, este hombre, en Perú. En Perú ya entabla amistad con, pues como es una persona culta, una persona con muchos conocimientos y buen saber marinero, ya le embarcan en expediciones hacia Oceanía. Recordar que pues en México ya se estaba esta es la época donde empieza el galeón de Manila, donde Urdaneta ya por fin descubre el viaje de vuelta desde el tornaviaje, el que permite volver desde Filipinas hasta México otra vez. Unos valientes. Valientes. Desde Perú, además, el contacto con los incas les da el conocimiento de que la población, el poblamiento de América no viene solamente por aquellas comunidades que entraron desde Siberia, Alaska y fueron poblando todo el continente, sino que hay una comunicación por Oceanía, porque las corrientes, la corriente del Ryukyu, que es la que mueve en el trópico, en la zona del Perú, te permite llegar desde las islas de Oceanía hasta América. Entonces, esa fue la ruta que siguieron desde Perú hacia las islas de Oceanía. Valiente los españoles, pero anteriormente los que se metían en el agua sin decir, a ver dónde voy. Totalmente. Con unas naves. Totalmente. A lo mejor eran mejor, o no eran tan malas las naves como pensamos, lo que pasa es que no han llegado hasta nosotros, ¿sabes? Porque para salir desde Australia, me lo estoy inventando, y llegar a Perú, bueno, que tú ves la réplica de las carabelas y de la nao Santa María que Dios hay mío, en Huelva, que estuve yo hace 2 semanas. ¡Qué cascarón! Y dices, ¿cómo puede esto? Esto fue de puñetero milagro. Y meter aquí 100 personas. Ay, Dios mío, lo que nos contaba el de la carrera de Indias, pues claro, hacinaos y pasando 1000 calamidades. Yo no sé cómo cabían las ratas ahí, o sea, pues, este ya salió desde Perú y llegó y descubrieron las Islas Salomón. En algunos artículos me he encontrado que lo relacionan con Isabel Barreto. ¿Os acordáis de una que hicimos un programa hace tiempo, que su marido se murió en un viaje expedicionario por las Islas Salomón y ella asumió el mando y se la considera la primera almirante española? ¿Sabes? Yo creo que se confunden de viaje, porque la Real Academia no dice nada, y me fío más de ellos que de un periodista, pero bueno, sí que hay gente que lo relaciona por ahí. El caso es que nuestro Pedro Sarmiento sí tenía conocimientos marineros. El que iba dirigiendo su expedición era el sobrino del virrey del Perú, un enchufado, una palabra, que tuvo muchísimos desencuentros con Pedro Sarmiento, porque Pedro Sarmiento iba con la misión, les habían puesto la misión de colonizar. España no era solamente descubrir, España era colonizar
y Pedro Sarmiento quería llevar colonos y ver dónde se podían instalar para poblar aquellas tierras. El otro iba simplemente pues a descubrir si cogían oro, pues mira qué bien. Tuvieron muchos desencuentros y a la vuelta al Perú pues tuvieron sus juicios y sus cosas. Es lo que hemos hablado muchas veces, oye, que existía un juicio de residencia, que el que mandaba no hacía lo que le daba la gana, que tenían un control, un cierto control. Y Pedro Sarmiento salió airoso de los juicios por los conocimientos, porque tenían que recurrir a él. Es que no me he quedado con el nombre, el sobrino del virrey y el piloto de la expedición tenían que recurrir a él cuando veían que se perdían, cuando no sabían para dónde tirar. En aquella época todavía no estaba descubierto el concepto de, creo que era, de longitud. Es un concepto geográfico de latitud, norte-sur, longitud, este-oeste. Porque tú te pones a navegar y cómo llegas al sitio que quieres. O controlas muy bien las coordenadas geográficas y te sabes mover con las estrellas, con el sol, o si no llegas donde Dios quiere, ¿sabes? Y todavía era bastante complicado y no moverse norte-sur era más fácil, pero el este-oeste, cuadrarte bien en el plano no era para nada sencillo. Pues este hombre volvió feliz, bueno, y salió de sus juicios y demás, y salió airoso de esta expedición. Álvaro de Mendaña era el jefe de la expedición, que creo que era el sobrino del virrey del momento. Llegaron, había cambiado el virrey, ya era Francisco Álvarez de Toledo, y este le encargó que fuese por el Perú, hablando con los viejos del lugar, con los antiguos incas, para decirlo, con los viejos incas, con la idea de justificar el dominio español sobre el Perú, para demostrar que los incas también habían sido conquistadores, que no todo el imperio inca era inca, sino que se habían expandido desde una zona del Perú y habían ocupado, pues imagínate, Bolivia. Habían pasado de Perú a Bolivia, al norte de Chile. Eso era para justificar diciendo, si los incas han conquistado este territorio y exigían tributos y exigían una organización administrativa, tenemos el mismo derecho los españoles a llegar, si hemos derrotado a los incas, a llegar a poner unos tributos y a poner nuestro modelo de administración. Y eso le llevó a escribir una historia de los incas a este Pedro de Sarmiento. Sabes que fue por orden del virrey del Perú, era un poco eso, justificar nuestra presencia. Oye, que no somos igual de invasores que los incas, que invadieron también otros territorios que se salían de su zona geográfica. No está mal pensado, es una forma de justificar tus conquistas, ¿sabes? En esa época, nos vamos yendo a 1578, es cuando Drake cruza el estrecho de Magallanes y se pone a atacar nuestras poblaciones en Chile y en Perú. Como os digo, son poblaciones que hasta ahora vivían en paz y tranquilidad, entonces no había fortificación ninguna, ni había armada española en esa época en la parte del Pacífico. Entonces este campó a sus anchas. Era un tiro al pato. Cogió los barcos, apresó los barcos que quiso, asaltó las ciudades que quiso, porque los piratas hacían eso: robar, asaltar, violar, matar. No son los piratas de Disney. No es Harold Flynn, ¡oh, qué guapo! Que no sé. No, señores, estos eran unos ladrones asesinos, en una palabra. Entonces se organiza una expedición para tratar de cogerle a Drake. A esta expedición sale Pedro Sarmiento de Gamboa y le envían hacia el sur, porque a ver, no había WhatsApp, no había GPS. Bueno, tú sal al mar y a ver si le encuentras. Joder. Entonces lo dices en el Pacífico. Dios mío, el océano más grande de la Tierra. A ver cómo encuentras. Es buscar una aguja en un pajar. Le enviaron hacia el sur, hacia el estrecho de Magallanes, para cartografiar aquellas tierras. Oye, mira, esto empieza a ser importante. Si ha venido por aquí, hay que saber cómo está aquello, cuáles son las costas, las bahías, los cabos, los golfos, cómo hay que pasar, por dónde no hay que pasar, qué canal está cerrado, qué se puede colonizar en algún momento. Entonces se fue para allá.
como os digo, a este estrecho de Magallanes desde el oeste, Dibujar el lo mundo. cruzó, exactamente. Están dibujando el mundo. Madre mía, macho. Un mapa mundi, ahora lo vemos lleno, Sí. un atlas lo vemos lleno. Entonces estaba vacío. Estaban en blanco la parte de Europa, la costa de África, eso que lo estaban pintando los portugueses, la parte de Asia ya habían pintado algo los chinos, los musulmanes, los portugueses estaban pintando, ahora habían llegado a la India, pero toda América era un mapa en blanco. Por eso la casa de contratación de Sevilla, cuando se creó, cuando la creó ya Fernando el Católico, cada expedición que venía de América, lo primero que hacía era ir el piloto a contar, a poner por dónde había pasado y a ir poniendo nombres en el mapa y a ir engrandeciendo poco a poco los mapas. Por eso era secreto puro. Si yo soy el único que sabe cómo es la costa, ostras, soy el que tiene el control de esa información. Claro. Y esa información no la soltaban los portugueses, no soltaban la información de África así como así. Vamos, hubieran sido tontos, ¿sabes? ¿Por qué los mapas son de holandeses, de ingleses, de franceses, los mapas que nos han llegado hasta la actualidad? Jorobar, porque son los que le interesaba que se divulgara. A los españoles y a los portugueses no nos interesaba, porque éramos los que teníamos el conocimiento y los otros estaban locos por hincar la garra directamente. Entonces, bueno, llega nuestro Pedro Sarmiento al sur, eso, le empieza a cartografiar todo el estrecho de Magallanes y desde allí, que es que aquello tiene una particularidad, que es que hay mucha tormenta. Igual que ahora estamos sufriendo tormentas todas las tardes, bueno, pues estas tormentas son tormentitas al lado de lo que hay allí. Pensar que está a un paso del Polo Sur. Está ya a unos 50 y tantos grados de latitud sur y eso ya es muy abajo. Eso ya está muy cerca del Polo Sur. Eso significa que de los 12 meses del año hay 10 malos y 2 buenos. Es como Burgos, que tiene 2 estaciones, invierno y la del tren. Pues allí lo mismo. ¿Y los 2 buenos cómo eran? Pues como nuestra primavera, seguramente. ¿Sabes? No es un verano. Es un clima muy duro, muy frío, muy ventoso, muy lluvioso y con muchísimas tormentas en el mar. Pensar que hasta hace 4 días cuando vemos una peli de piratas, está bien hecho cuando vemos los anillos, los pendientes de los marineros. Tenían derecho a llevar pendientes los que pasaban los grandes cabos del mundo. El Cabo de Hornos, que es el que tenemos aquí en América del Sur, el Cabo de la Buena Esperanza. O sea, que los pendientes vienen de eso. En América, creo que el marinero que podía pasar, que había pasado por ahí, era el que se ponía esos aros. Y este Cabo de Hornos, este estrecho de Magallanes, era uno de los puntos, o se acabaría convirtiendo en uno de los puntos críticos de la navegación mundial. Bueno. Por algo hicieron luego el Canal de Panamá, para no tener que dar la vuelta a América. Pues nuestro Pedro Sarmiento se encontró con tormentas que le llevaron hacia el norte. Y dije, bueno, pues ya que estamos aquí, nos vamos de América y nos vamos a España. Él ha salido del Perú, ha bajado por toda la costa de Chile. Ha cartografiado el final de América, lo que es el estrecho de Magallanes, y ahora se sube y cruza el Atlántico y se viene a España. Estamos en 1580, cuando nuestro Pedro Sarmiento, después de cartografiar este estrecho, llega con ya indios patagones, los indios de la actual Patagonia, llega a España. Estamos en 1580. ¿Qué pasó en ese año? Que fue llegar Pedro Sarmiento y besar el santo. Pues ese año fue el año en el que Felipe II tomó Portugal. O digamos, Portugal entró dentro de la órbita de la monarquía hispánica de Felipe II. Había muerto en la batalla de Alcázar-Quibir el rey Sebastián de Portugal. Y Felipe II pues se puso encima de la mesa sus derechos al trono, que eran
eran realmente derechos para poder ocupar el trono. Luego, aparte, envió a los tercios del duque de Alba y a la armada de don Álvaro de Bazán y dijeron, bueno, pues si os ponéis así, pues venga, vale. No vamos a discutir. No vamos a discutir, no es para ponerse a malas. Vamos a ver. El prior de Crato, que era el otro candidato, dijo, bueno, pues si te vas me voy a las Azores un poquito tiempo y ya está. Hasta que llegó don Álvaro de Bazán y dijo que no, que te vas pero a tomar por saco. Pues en este año llega Pedro Sarmiento y llega con una idea, proponerle a Felipe II poblar y fortificar el estrecho de Magallanes. Entonces le encuentra en Badajoz. La corte estaba por ahí itinerante, sí, estaba, claro, ¿por qué estaba en Badajoz? Porque las tropas estaban tomando Portugal. Entonces, bueno, le cuenta al rey el proyecto que tiene y al rey le parece bien. Y se monta una pedazo expedición de la marca grande. Organizan 23 navíos, con 3.000 hombres. Ahí queda eso. Aprovechan e tratan de matar varios pájaros de un tiro. No iría solamente, los 3.000 hombres no están pensados como expedición para el estrecho de Magallanes, sino que también aprovechan y envían en esa expedición al que será el gobernador general de Chile, que lo tengo por ahí, que ahora mismo no recuerdo. Sí, pondrán de jefe de la expedición a Diego Flores de Valdés, que acabarán como el Rosario de la Aurora con Pedro de Gamboa, y Alonso de Sotomayor, que será el gobernador de Chile. Alonso de Sotomayor llevará, pues no sé si eran 600, 700 soldados. Gran parte de la expedición era la marinería que tenía que llevar, que estaba, ¿cómo se llama? Diego Flores de Valdés, el encargado de gobernarla, y luego unos cientos de colonos, de civiles, reclutados. A ver, se empezó a propagar, a hacer propaganda por la parte de Andalucía y Extremadura, y eran fundamentalmente colonos, y se pedía eso, colonos con mujer e hijos. Vamos, si querían llevar a sus hijos sin problema. Tengo por ahí los textos, que era lo que se iba hablando por los pueblos para, oye, pues el que quiera, cristiano viejo, por supuesto, nada de moriscos ni judaizantes, sino que se quiera, que todo casado debe ir con su mujer, nada de casado y te dejas a la mujer aquí, que ya hemos tenido muchos casos de que luego no si te he visto no me acuerdo. Exactamente, sí, porque lleva la poligamia y eso pues está mal visto. Entonces se coge y se potencia, y hay cientos de personas que se cogen, de familias que se cogen y se apuntan a esa expedición. Una expedición que partirá el 25 de septiembre de 1581 de Sanlúcar de Barrameda. No es una buena fecha, es una fecha mala, porque estamos en otoño, en el hemisferio norte estamos en otoño, y no es momento de echarse a la mar. Presiones políticas, desavenencias con el duque de Medina Sidonia que estaba por allí, gran parte de la marinería no quería salir, Pedro Sarmiento no quería salir, y donde tanto tiempo llevamos podemos esperar tranquilamente unos meses más, pero el caso es que salieron. No habían llegado a las Islas Canarias, les llega una tormenta y se empiezan a hundir barcos. Hay más de 100 y pico muertos, 800 entre heridos, y empiezan las deserciones. Se tienen que volver a Sanlúcar. La gente, a ver, ahora estamos acostumbrados a ver el mar. La mayoría de los colonos, y si me apuras de los soldados, no habían visto en su vida el mar. Lo de nadar no se sabe lo que es. Y el mar impresiona. Y más eso en esos cascarones hacinados. Entonces, esa primera tormenta lo que provoca, os digo, 171 muertos, 800 bajas entre heridos y desaparecidos, y gente que se empieza a ir. Recogen gente, pero venga, ya, nos vamos otra vez, nos ponemos por nuestras narices, y el 9 de diciembre se van. Es que no se van en la mejor época, Dios mío. El 9 de diciembre parten y llegan a Cabo Verde en febrero. Tardan 2 meses en un trozo pequeñísimo de mar, de lo que les quedaba. 2 meses desde Sanlúcar de Barrameda a las islas de Cabo Verde, que están un poquito más abajo de las islas Canarias.
Sí, las Canarias. Desde Cabo Verde, venga chicos, ahora el siguiente salto es hacia Brasil. Tenemos que pasar el Ecuador, lo que son las calmas del Ecuador y llegar a la costa brasileña, que ya son amigos, porque Brasil acababa de estar ya bajo la tutela de Felipe II. Llegan a Brasil el 25 de marzo de 1582. 2 meses, desde el 2 de febrero al 25 de marzo. En 2 meses hay 250 muertos. Madre mía. Me estaba acordando cuando lo veía, del otro día cuando teníamos a nuestro invitado hablando de la carrera de Indias. Os insisto, viendo los barcos es que es normal, que es lo más normal del mundo. Pocos son. Pocos, que no tenía que quedar ni uno. Es que dice, son 5 o 6 personas diarias que había que tirar por la borda. O sea, si es que tú te subes a la Pinta o a la Niña, a la réplica, en Huelva, y hay 10 turistas y estás agobiado. Y ya casi no cabes. Sí, pues estás estorbándote en la escalera, estás de no sé qué, 10, 12 personas, 15 personas, aquello está lleno por todos los lados. Pues mete 100. Y mete 100, mete comida, mete animales, mete barriles de pólvora, de comida, cañones. Dios mío. Y pues claro, así estaban hacinados totalmente. Por lo visto hubo una epidemia de disentería y los 2 meses que estuvieron allí, pues caía la gente como moscas. Llegaron a Brasil, y en Brasil hay muchísimos roces entre el jefe de la expedición, el Diego Flores, y Pedro Sarmiento. Pedro Sarmiento va con la idea de colonizar. Él le ha nombrado gobernador del Estrecho. Pues él tiene que llevar todos los colonos al Estrecho y las provisiones también al Estrecho. ¿Qué está haciendo Diego Flores? Está tirando las provisiones y metiendo en los barcos el palo del Brasil, mercancías con las que poder comerciar. Es que eso no se come, eso se gana pasta luego cuando lo revendes, pero eso no se come. El otro estaba ya pensando en volver a España, y Pedro Sarmiento lo que estaba pensando es en cumplir la orden del rey, que le ha dicho vete al Estrecho y coloniza, puebla aquello, hace un par de poblados y fortifícalos. ¿Para qué? Para impedir que pasen los ingleses por allí. Llevaban hasta cadenas para cruzar entre islas, en un canal tú le metes una cadena y un barco de la época no pasa. En la serie esta de los vikingos, cuando ataca... El Juego de Tronos, que te la has visto también. También, sí. No, pero me acuerdo más de los vikingos. Hacen eso, o sea, se ponen en París y se ponen unos cables para unas cadenas, unos cables para eso. Sevilla se defendió del ataque español, la Sevilla musulmana, poniendo cadenas en el río, exactamente, para que los barcos de madera no puedan pasar. Pues es ese tira y afloja. No, yo voy a comerciar, yo estoy pensando en volver, y en cuanto vuelva a España me llevo maderas tropicales, me llevo cosas de aquí que me van a costar un pastón allí en el momento que lo revenda. Él y sus soldados, y su gente, y su marinería. En cambio, Pedro Sarmiento está pensando en otra cosa. Es que son intereses distintos. Iban en la misma expedición, pero estaban pensando en historias distintas. Se le coge, se le quita del medio y se le envía hacia el Río de la Plata. Pensamos tener en mente, este programa hay que verle con un mapa. Estamos Brasil, y si tiras un poquito hacia abajo está Buenos Aires, empieza Argentina, Montevideo de Argentina. Montevideo todavía no existía, pero sí ya existía Buenos Aires, lo que se llama el Río de la Plata. Ya desde hace, pues en esta época haría unos 50 años que ya los españoles habían empezado a desembarcar por ahí, y era el camino que, por ejemplo, luego seguiría Alonso de Sotomayor, que iba también en la expedición como gobernador de Chile, desembarcaría en Buenos Aires, subiría en barquitos hasta Santa Fe, también en el río... en el Paraná, exactamente, en el río Paraná, y desde allí cruzaría andando el norte de Argentina, el Tucumán, y llegaría a Chile con sus tropas, con su expedición, que eran hasta 3 expediciones ahí metidas. Por eso te digo, 3.000 para colonizar, no, realmente para colonizar pues a lo mejor eran 500, eran varias expediciones las que iban cada uno para un lado. Pero a este hombre, el Diego Flores se le quita del medio a Pedro Gamboa, le envía a Buenos Aires a coger alimentos. Pero ¿cómo que a coger alimentos? Si aquello es una colonia secundaria, una colonia muy reciente,
que no tiene excedentes. En cambio, aquí en Brasil los portugueses llevan bastante más tiempo, la tierra es fértil, de aquí se pueden sacar bastante más. Lo que querían era quitársele del medio para ellos traficar y hacer lo que les diera la gana y llenar las bodegas de lo que quisieran. Y no ir al estrecho. Le costó Dios y ayuda poder conseguir que parte de la expedición bajara al estrecho, porque no les daba la gana. Cuando llegaron al Río de la Plata, No les daba la gana, pero... estaban obligados por el rey, ¿Eh? pero Y cobraban por eso, ¿no? lo del cobrado en aquella época a lo mejor era la vuelta. Cuidado, A lo mejor. Claro, a lo mejor. Es que no... Lo del cobrado no te lo ingresaban en nómina. No había transferencias, no había una intendencia real, que estamos en el fin del mundo, casi. Digo casi porque cuando lleguemos al estrecho será el fin del mundo. Allí no llegaba la autoridad del rey para pagar todos los meses. No, a lo mejor lo tenían que adelantar los tres jefes, adelantar de su bolsillo para pagar sus tropas, y luego ya llegarían las remesas del rey cuando buenamente se pudiera, ¿sabes? Cuidado, tenían que obedecer las órdenes del rey. Pero si tú dices que la cosa está muy mala por aquí, pues yo me cojo y me vuelvo. Y a ver quién te dice lo contrario. ¿Sabes? Cuando te hagan ese juicio de residencia. Lo que pasa que como estaba Pedro Sarmiento, que sí quería ir al sur, entonces, claro, tenían la mosca cojonera, con perdón, allí, que estropeándoles los planes. Parten hacia el estrecho y se encuentran con un barco que sube donde hay un fraile, Fray Juan de Rivadeneira, que ya les advierte que hay piratas ingleses y franceses por la zona, que les han atacado, que no sé qué, que tengan cuidado. Es el momento en el que Alonso de Sotomayor dice: yo me bajo en Buenos Aires y voy a ver si se han metido por aquí los piratas ingleses, aprovechando que yo me voy de camino. Eso, sube por el Paraná, camino de Santa Fe, y desde Santa Fe eso cruzará hasta Chile, para ver si había ingleses, que no habían subido por allí. Pero claro, es que no había WhatsApp, es que no había GPS, no había satélites. Claro, por carta, por escritos por y cartas, mensajeros. por mensajeros a caballo. ¿Y cómo sabían dónde estaba en ese momento cada uno? Por goletas, o se perdían y ya no se volvía a saber de ellos. Es que era aventura pura y dura. Estamos llegando a los límites del conocimiento geográfico. Y eso sí que es mucha aventura. Y a lo mejor llegaba y le decía: mira, que no hay piratas, pero en ese momento que él había visto. Claro, y lo que él había visto. En ese momento preciso que estaba diciendo que no había piratas, sí, a lo mejor sí. Pero pasado mañana exactamente, sí. Es complicado. El caso es que el 17 de febrero de 1583, un año, salieron el 25 de septiembre del 81. En febrero del 83 están todavía en Buenos Aires. Llevan año y medio y todavía no han llegado donde iban. Pues salen 5 naves hacia el estrecho. Solamente ya con 5 naves. De Buenos Aires para abajo es lo que se llama, está la Pampa y luego está la Patagonia. La Patagonia, pues menos un campo florido de todo. Es un clima cada vez más frío, cada vez más duro, más áspero, zonas poco pobladas. Ahí os dije que se había llevado este hombre, Pedro Sarmiento, en su viaje inicial, cuando dio la vuelta al estrecho, había cogido a 3 patagones, 3 indios de la Patagonia, y se los había llevado a España. Pues cuando esos ya habían muerto, en esta época ya habían muerto. Se los había traído con la expedición y a estas alturas de película ya se les había acabado el papel. Ya habían muerto, porque eran las condiciones muy duras. Intentan entrar al estrecho de Magallanes, y está la cantidad de tormenta, es tan fuerte la tormenta que les echa para atrás. Entonces les empujan los vientos hacia el norte. Valdés dice que hasta aquí hemos llegado, que él ya cumplió, que le ha dejado en la boca del puerto y que del estrecho, y que a partir de aquí él se apañe. Y entonces abandonan allí a 538 expedicionarios con 5 barcos embocando el estrecho de Magallanes. Madre mía.
En la misma embocadura del estrecho, el 11 de febrero de 1584, se funda Nombre de Jesús, la primera ciudad en lo más al sur de América, y allí se funda con todas las de la ley. Los españoles no fundaban las ciudades así como así y hacían cuatro chozas y decían, oye, mira, que esto es una ciudad. No, según las leyes de Indias, las ciudades tenían un trazado y tenían una orientación lo más saludable posible según las direcciones de los vientos, y tenían que tener su iglesia, y tenían que tener su ayuntamiento, y tenían que tener su almacén, y tenían que tener... Estaba muy regulado. Era un tipo de población tipo Roma, ¿no? ¿Qué antecedentes teníamos nosotros en España que pudiésemos mirar Roma? Entonces, ¿cómo hacían los romanos las cosas? Pues hacían un campamento como Dios mandó, con sus calles y toda la ciudad ordenada en torno a ese campamento y a la distribución. Pues lo mismo hizo España en América, tratar de llevar un orden a la hora de hacer sus ciudades. Y esto se funda de la nada, no es cuando llegas a una ciudad y la refundas porque ya hay un núcleo poblacional anterior. No, esto se hace desde cero. Pero claro, estamos pensando, lo llaman ciudad, Dios mío, han llegado 500, casi 600. Esto es un pueblo grande. Pero bueno, tenía su iglesia, tenía su... ¿En qué quería Pedro Sarmiento? En construir su fuerte, su empalizada, 500, sus zonas de campos. Me imagino hombres, mujeres, niños, la mayoría soldados, todavía hay muchos soldados, y marinería. Estos son los 600. Empiezan los temporales. Es que estamos muy al sur, y aunque entre febrero y mayo es la temporada más cálida allí en el hemisferio sur, los temporales siguen existiendo. Entonces, el capitán que llevaba las 5 naves que quedaban ahí, Diego de la Ribera, dice que hasta aquí han llegado, que no, que él ya cumplió su misión, que esto tiene muy mala pinta, que allí no va a crecer nada, que en esas tierras él no ve que tenga futuro, que él le han dicho que deje a los colonos y él se pira. Y se va con 3 naves, otra queda embarracada, y realmente Pedro Sarmiento se queda con una sola nave y unas 338 personas, entre ellas 13 mujeres y 10 niños. Tenemos hasta los nombres de las mujeres que iban con sus maridos. De los niños no ha quedado el nombre, por lo menos hasta donde he llegado yo. Y solamente se queda Pedro Sarmiento con un buque. Entonces Gamboa ve que es mucha población, 300 y pico personas, para lo que puede dar de sí ese asentamiento, esa ciudad. ¿Por qué? Porque aunque luego ponga en las crónicas que escribe que el suelo era fértil y demás, no, es imposible que allí el suelo sea fértil. Apenas si hay indios, sabemos que hay indios patagones, no hay grandes poblados de indios patagones. Eso demuestra que no hay suelo fértil, que ni siquiera hay, que se tiene que vivir más de la pesca que de la caza. Hay agua, hay madera, pero poco más. Entonces se coge, y como él ya conocía aquel territorio, porque recordar que había pasado de oeste a este, ahora mismo él va al contrario, desde el Atlántico hacia el Pacífico, de este a oeste, se va unos 100 kilómetros más hacia el oeste, al final del estrecho. Él quería, en este estrecho de Magallanes, fundar 2 ciudades que controlaran la entrada y la salida, y funda el 25 de marzo de 1584, funda el poblado de Rey Felipe. Son las 2 ciudades que fundará allí en el sur, con unas 150 personas en cada poblado. Parte van en barco, de los 150 que se iban al otro, parte van en barco, y otros 50, 100 van andando 200 kilómetros, campo a través, un paseíto, tal cual. Y funda Rey Felipe con lo mismo, con sus casas, con su iglesia, con sus depósitos, con sus fortificaciones, con sus cañones, que se han encontrado hace 4 días, como quien dice, encontrado los periódicos argentinos, chilenos, que ahora mismo eso está en la Patagonia chilena, han encontrado los cañones
con los que se fundaron aquellos poblados. Nombran sus corregidores, pero aquello no va bien. ¿Y por qué no va bien? Porque no hay suministros, porque no hay comida y lo que plantan apenas si da para comer. Empieza a acechar el hambre, empieza a verse rodeados de soledad, de estar abandonados, dejados de la mano de Dios, que realmente el que lo mantiene es este Pedro Sarmiento de Gamboa, que dice, Dios mío, es que no va para más, esto tengo que hacer algo, trato de mantener la moral y la disciplina con mano dura, como se hacía antes, y se le ocurre que, mira, voy a ir en busca de ayuda. Entonces coge el barco que le quedaba y vuelve a Brasil a buscar comida. Llega a Brasil, llena el barco de comida y cuando va a volver... Pero llega a Brasil, ¿cuánto tiempo transcurre desde que sale? El 29 de junio llega otra vez a Brasil. Desde que la fundación de Rey Felipe es el 25 de marzo, 3 meses después. Llega a Brasil. ¿Y otros 3 meses en volver? No, porque se le hunde el barco. Madre de Dios. Se le hunde el barco. Él se salva con otro agarrado a una tabla. Llegan a la costa, se suben andando otra vez a Brasil y vuelven a preparar otro barco cargado de comida, y cuando están llegando al estrecho, otra tormenta no le hunde el barco, pero sí se ven obligados a tirar por la borda todo lo que tienen para poder salvarse ellos. Madre de Dios. Entonces él se empeña en tratar de llegar y ayudar a su gente como pudiera, porque ha dejado a 300 personas condenadas a morir de hambre. Pero la tripulación le dice que no pueden, que se vayan para España y que desde allí organicen una expedición. Se coge y se vuelve para España, no para Brasil, tira para arriba y a la altura de las Azores llega un pirata inglés y le trinca el barco. Le coge prisionero y se lo lleva a Inglaterra. Madre mía Se lo lleva a Inglaterra. Le meten en el calabozo allí en no sé qué ciudad, en Plymouth, hasta que, hablando con uno de los carceleros, oye, este está educado, este tiene conocimientos, y consigue una entrevista con la reina Isabel de Inglaterra, en latín, que es el idioma universal en aquel momento. Luego será el inglés, pero ahora es el latín, y tiene una entrevista de 2 horas con la reina Isabel. Se cogen y se organizan y dice, ostras, te voy a utilizar, te voy a liberar y te voy a enviar con un mensaje a la corte de Felipe II. Estamos hablando de 1586. Todavía no ha empezado la Armada Invencible. Todavía no hemos entrado en guerra total con Gran Bretaña. Le coge y le envía con un salvoconducto a Francia. Llega a Francia, se va a París al embajador español y le dice al embajador español, no vayas a España, no vayas por tierra, vete por mar. Y dice, porque es verdad, están en la época de las guerras de religión en Francia, entre católicos y hugonotes. Los protestantes franceses se llaman hugonotes. Vete por mar, más que por tierra. Dice, mira, es que estoy de agua. Es que prefiero pisar tierra firme, estoy muy atascado de agua, ¿sabes? No vengo yo para más barquitos, venga, me voy por tierra. ¿Y qué pasa? Pues que antes de llegar a los Pirineos le secuestran los hugonotes, madre mía de mi vida, franceses, y le tienen 3 años encerradico en unos calabozos negociando con el rey su rescate. No sé qué millonada, tampoco sé hacer la equivalencia a euros, la pasta que le piden, hasta que ya el rey le paga el dinero para que le suelten. Es el momento ya de la Armada Invencible en ese momento, y aunque Pedro Sarmiento lo único que tiene en la boca es una expedición para ir a ver qué ha pasado con mi gente, para fortificar aquello, pero sobre todo para ver qué ha pasado con los colonos que dejamos allí, el rey le dice, mira, no podemos, menudo tinglao tengo aquí ahora mismo con esta armada que le hemos llamado Grande y Felicísima Armada, que vamos a enviar para Inglaterra, no te puedo dar una nueva expedición. Entonces, de momento lo dejamos ahí.
El caso es que este hombre al final, pues Felipe II le convence, le dice, no te puedo dar más tropas, no te puedo dar más barcos, te dejo que nos olvidamos de aquellos, estarán muertos ya, y ahora mismo pues te pones de marinero, te doy un cargo y le meten la carrera de Indias para gobernar las flotas que iban entre España y América, a la altura de Lisboa. No sé si en unos sitios he escuchado que el barco se hunde, en otros que de muerte natural, y por lo visto está enterrado en Lisboa. Muere más o menos el 17 de julio de 1592, fallece frente a las costas de Lisboa. O sea, desde que salió para buscar ayuda para sus compañeros hasta... Bueno, pues lo menos 3 años exactamente. No, 3 años estuvo encerrado o 4 años. Acaba muriendo, siempre pensando en su gente, porque no se le iba de la cabeza de que había dejado allí a 300 personas. ¿Y de esas 300 personas que...? De esas 300 personas, 193 estaban en nombre de Jesús, que es el poblado que hay en el Océano Atlántico, y luego Rey Felipe es el poblado que hay al final del estrecho, ya en la parte del Pacífico. Estos se van andando, de los de nombre de Jesús, se van andando muertos de hambre, desesperados, se van a ver si en el otro lado tienen algo más. Envían expediciones de soldados a buscar comida que no vuelven. Se supone que son los indios los que se los cargan. Tampoco estarían en condiciones de luchar, ni mucho menos, ¿sabes? El caso es que llegan a Rey Felipe, y en Rey Felipe es que están igual, muertos de hambre. Deciden, venga, cada uno por nuestro lado, a ver si pasa alguien por aquí. Van muriendo poco a poco, y aquí es donde empiezan a divergir a separarse las fuentes, y hay distintas crónicas. Uno se dice que se salvaron 2, que los cogió un pirata, un pirata inglés que acabó muriendo, este hombre, y al otro, al que cogió el pirata Cavendish, llegó a Rey Felipe y cogió a uno que quedaba por allí. Vio tal cantidad de muertos esqueléticos, muertos de hambre, literalmente, y aún colgado, aún ahorcado en medio del poblado, que según lo vio se fue y le dijo, esto es un puerto de hambre. Es de ahí donde viene el nombre. ¿El ahorcado por qué? Porque no se sabe. Yo se lo tenía que haber preguntado. Nadie sabe, no estaba en condiciones de hablar. ¿Sabes? Es este pirata inglés Cavendish, que acabaría muriendo también el hombre tiempo después, intentando atacar Buenos Aires. Acabó muriendo no en combate, sino pues eso, de tantos muertos como había en el mar. Se acabó llevando a Tomé Hernández, escribano, que ha sido el que ha ido contando eso, pues cómo se iban organizando y cómo iban muriendo de hambre. Madre mía de es un drama enorme, ¿sabes? Que iban muriendo poco a poco de hambre, de soledad, de tristeza, de abandono, de tensiones entre ellos, porque el hambre es muy mala. No creo yo que reinara la solidaridad. Ostras, llega un momento que podían pescar, pero lo poco que se pudiera pescar, que plantaron trigo, pero que enseguida llegaron las nieves y mató todo, que llevaban pocas provisiones, porque realmente los barcos cargados de provisiones es que se les habían hundido, es que no, jorobar, eran 1000 calamidades las que tuvieron que pasar estos hombres, y este inglés fue el que dio con el nombre con el que han pasado a la posteridad, el puerto del hambre, ¿sabes? Allá está he encontrado un poema que habla del Cabo de Hornos, no exactamente es una poeta chilena, Sara Vial, que habla de eso de lo que son aquellas tierras. Dice: soy el albatros que te espera al final del mundo, soy el alma olvidada de los marineros muertos, que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra, pero ellos no murieron en las furiosas olas, hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad, en la última grieta de los vientos antárticos.
Es que como me había dejado esta música para el final. Claro, sí, pues hay que aprovecharla. Bueno, vamos muy apurados de tiempo, muy apurados. Claro, sí, por eso he ido cortando ya al final. Os invito a entrar en internet y ver lo que queda. Hay un monolito que me ha llamado mucho la atención, que pone Aquí estuvo España. Aquí estuvo España. Aquí estuvo España, Aquí sí. estuvo, los Y pelos hay- como escarpias. sí, sí, ponían sí. ahí. Hay otro, aquí estuvo la iglesia de Santa María. de Exactamente. la Sí, sí, Anunciación. sí. Que queda muy poquito, porque no pensemos en una gran ciudad, sino en algo de madera, bueno, algo de que dan restos de piedra. Y eso me ha llamado muchísimo la atención, el que arqueólogos argentinos o chilenos encontraran los cañones que guarnecían Sí, aquel territorio. mientras que tú estabas hablando, me imagino que lo subirás a YouTube. Sí, están. Mientras que lo están estabas, creo. lo hemos estado Magister y yo Viendo por aquí el vídeo de YouTube y demás. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya te digo. Muy chulillo. Me habéis dejado muy poquito tiempo para, Claro. para poneros una cancioncilla. la Yo de- me he quedado, ¿qué cancioncilla va a ser? No, como sea de... pues fíjate. Algo animado, voy a algo llorar. animado. Fíjate, va a Tío. ser, va a ser animada porque me he buscado un grupo y una persona que mientras vivió fue una persona que transmitía alegría, que fue Pau Donés, Jarabe de Palo. Ah, sí. Sí, hombre. Y bueno, como estamos haciendo referencias a literatura y cine, Pau Donés tiene una canción que se llama Romeo y Julieta. Entonces, pues como es una canción animadilla, pues os la pongo. Muy bien. Venga. Hacía calor en el bar, no recuerdo cuándo fue. Estaba sentado en la barra y ahí me la encontré. Llevaba un cartel pegado en la frente. Se busca perrito caliente que me quiera ciegamente. Usaba perfume de caro, vestía de Gaultier. Podría poner un poquito más, pero como digo, vamos de tiempo Ah, ajustado. Si nos chao. pasamos de las 2 horas, no nos deja la programación. Salta Error. El siguiente programa. Ahí me ha dejado... Sí, sigues con la cosa. Sigo viendo aquí Bueno, imágenes Hay que nombrar a uno de los tres para que prepare el programa de fin de temporada. Tú mismo. Cachi la magia, ya estamos. Yo soy el Adjudicado, director. ahí Yo soy el está. director. Tú. Ahí Yo. está, ostras, Bueno, tío, oye, pues a ver, habrá que fuerza, qué brío. Yo estoy manejando últimamente muchos archivos que tienen que ver con los músicos y con la música de Santa Cruz. Macho, caso. Si queréis. Hombre, que muy bien mandado. Claro. Un hombre bien mandado. Que si tú me lo dices, Sí, antes tú de me dejarlo en tus dices, manos, ven. cualquier cosa. Para siempre. Bueno, pues si queréis preparamos un especial música y músicos de Santa Cruz de la Zarza. Me y parece con eso bien. terminamos la semana que viene, terminamos temporada y nos despedimos. ¿Vale? Estupendo. Pues buena idea. no me detengo mucho más. Refrescante de cara al verano. Que Romeo y Julieta no eran de este plan. ¿Cuándo fue el gran estallido? Bueno, con los ruidos, ¿cómo se llama eso? O sea, con la boca, el Musipox de Big que- el Big Box de Joaquín. Que Es si no que hago ruido, no soy yo. Sí, exactamente. Maese de los ruidos. Don Joaquín. Ahí Nos va. vemos la semana que viene. Magister, maese. Hasta la próxima, Hasta chicos. la próxima. Hasta luego. ¿Quiénes somos de